gracias al doctor Luis Izquierdo por la invitación. Hay que agradecer en esta plática a muchas personas que iré nombrando quizá cuando aparezcan lo que vamos a comentar. Primero es importante las generalidades. Se define la queratopatía neurotrófica como una alteración de los nervios sensoriales corneales, lo cual pues, hace una mala función tanto sensorial y trófica, y algo cada vez más y que gana más valor es que produce una inestabilidad o daño al epitelio corneal, como veremos un poquito más adelante. Recuerda, es el tejido más inervado de todo el organismo en proporción, más o menos unas 100 veces más que las muelas y unas 400 veces más que la piel. Y había dudas de si era el tejido, que había algo ahí en el tímpano y más inervado. Ya cada vez la contundencia, mucho más inervación en proporción que cualquier tejido del cuerpo humano. Y tiene, como platicamos, tanto parte sensorial y simpática. Y recordar, obviamente, todos saben del trigémino, la rama B1 nasociliar. Recordar el ingreso, esto es importante para cirugía refractiva y si hacer ciertas técnicas como LASIK, SMILE, las bisagras, etcétera, cómo ingresa en el tercio medio. Después tienen protección de 1 milímetro de mielina. Después se vuelven anteriores y centrales todo el plexo subbauman y finalmente al plexo subbasal. Hay 3 cosas. Recordar que es sumamente sensible y todos hemos tenido una lesión o una vasuritis y sentimos es altamente molesto, pero recordar que es muy torpe localizando, o sea, la córnea no es hábil sabiendo dónde viene el dolor, por eso los pacientes a veces dicen, me duele arriba, me duele en medio y no sabe como tal expresarlo. También tiene mecanorreceptores y termorreceptores, que por ahí el doctor Graue tiene mucha tendencia, o hemos hecho proyectos de si el frío cambia ciertas cirugías como crosslinking u otras. Es muy interesante toda la parte de temperatura en la córnea y cada vez también más gana la osmolaridad. Esto también es relevante, como veremos más adelante. Recordar cosas que no me voy a detener mucho, todos las hemos por ahí leído, de la sustancia P. Esto es relevante, el NGF, o así como hay BGF o BGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial, hay el NGF o factor de crecimiento nervioso, o Nerve Growth Factor, y este también derivado de glía. Estos dos son también bien interesantes, y esto también habla de cómo cómo viven los nervios a través del tiempo y de la extensión. Varias etiologías, otro tema aparte también apasionante es la neuropatías por diabetes mellitus, que creo que es un capítulo aparte. También lo mismo, queratitis herpética, que también son bien relevantes. Recordar más o menos las incidencias del virus, tanto del herpes simple como el herpes zóster. Y recordar que la neuropatía la van a presentar hasta 50% de los diabéticos. Hay una alteración y un daño neuronal directo, y estudios han demostrado tanto que hay menor sensibilidad, y es una línea también de investigación, creo, interesante y apasionante, al menos en México, en nuestros países, donde la diabetes es algo importante. Siempre recordar el control metabólico y recordar todas estas medidas que debemos evitar en pacientes diabéticos. La primera etapa de tratamiento casi siempre es lubricación, si se puede, libres de conservadores, geles, ungüentos. Se puede promover epitelización con ciertos antibióticos para evitar también las sobreinfecciones, suero autólogo, plasma rico en plaquetas, lentes de contacto terapéuticos y cámaras húmedas o gogles.
Los tapones suelen funcionar bien en ciertas etapas tempranas, de hecho es parte del diferencial. Déjame ver, me faltan... Sí, aquí están, perdón. Si es que había corregido esto, pero... Corticosteroides, ciclosporina, lifitegrast, que en teoría llegaba el año pasado a México, pues se retrasó, y tetraciclinas también pueden funcionar. Oye, Alejandro, Sí, sí, sí. acá te molestamos y aquí más o No, menos no. esto es así para ir preguntando. Mira, retrocede uno, pues. Hay algunos Sí. productos quizás Ajá. que la gente se pierde y todos, incluido yo, ¿sí? Ajá. Que mira, el anterior, en el, el medicamento, cuando estabas hablando justamente del tratamiento en LiveGrass, Sí, qué es eso? Explícanos un poquito, ¿qué es eso? sí. Creo que, o sea, son medicamentos inmunomoduladores que, digo, cambian la expresión inmunológica de la superficie ocular, y que ya, de hecho, no han demostrado a la fecha superioridad a ciclosporina. Por ejemplo, el nombre comercial, de hecho, tiene aprobación por FDA, es Shidra o Shidra con doble I. Ajá. Pronto seguramente estará disponible en Latinoamérica. Digo, creo que también merece charlas específicas de ojo seco, pero deben conocerlo. Es una sustancia que actúa muy parecido en estos mecanismos, ¿no? De inhibir la expresión inmunológica de la superficie Perfecto. ocular. Y bueno, seguimos un poquito. Las células epiteliales secretan ciertos factores de crecimiento y estimulan al factor de crecimiento neural, como vimos el famoso NGF. Varios estudios de confocal han mostrado estos cambios en la inervación, y esto que viene probablemente se ha visto poco en general, o no ha tenido tanta difusión como pareciera. ¿Por qué viene acaso? Hay que ver la expresión de estos modelos. No sé si a ti te tocaron en Davis, Luis, estos ratoncitos. Llegué conejo, pero no llegué al ratón. Llegaste tarde. Llegué Enrique tarde. sí trabajó también con esto. Probablemente de los doctores que más sepa inervación en el mundo seguramente es el doctor Mark Rosenblatt, que hizo este paper donde se demuestra con ratones transgénicos la expresión de los nervios. Y vean estos hallazgos sumamente interesantes, cómo parece tener una fuerte relación el crecimiento epitelial o la reparación, y lo hemos visto cómo repara el epitelio con el trayecto de los nervios o la reinervación. Aquí estas imágenes como muestran la trama nerviosa, y de hecho se pueden hacer secciones, o este es un flat, o sea, aplanada, pero vemos cómo tienen cierta profundidad. Y cómo después de trasplante, de hecho de trasplante inmediato, se pierde un poco la inervación en general, pero a lo largo del tiempo, esta es una sutura, como prácticamente el donador al receptor, hay una reconexión, una invasión en el buen sentido del trayecto de los nervios. Aquí con fluorescencia se denota más. Aquí un ratón, que trasplante es difícil lograrlos, pues hay que hacer de 2 milímetros el de diámetro el trasplante, y con suturas sumamente delgadas, ¿no? Y vemos cómo llega prácticamente al centro esta reinervación. Y aquí vemos 2 meses post-trasplante, cómo sobrepasan la sutura, ¿no? Cómo los nervios tienden a regenerar. Estudios un poquito más sofisticados, esta interacción, aquí hay cierta atracción, y lo que lo está guiando, estas son células epiteliales. Entonces vemos cómo hay cierta afinidad y esta búsqueda del nervio hacia el epitelio, ¿no? Las células epiteliales. Y esto es también interesante, es un injerto del trigémino tomado directamente de la base del trigémino del ratón, y injertado
adentro de la córnea, cómo se mantiene frío o quiescente a través de muchos meses y persiste ahí el tejido. Entonces eso es interesante también como a futuro. Otra cosa relevante, Luis, para en general inflamación y manejo de la superficie, que lo sabemos a veces, los mecanismos no los comprendemos bien, pero esto es también en un modelo murino, se implantó se llaman pellets, una capsulita de factor de crecimiento vascular endotelial, VEGF, y se genera toda esta reacción vascular o angiogénesis. Y esta es una doble tinción, que en realidad sería triple con el transgénico, donde van juntos venas, arterias y venas, linfáticos y nervios, que también es apasionante la interacción o la demostración de los linfáticos ante el daño o ante la lesión. Entonces, esto no hay que perder de vista, o sea, cómo la interacción es sumamente cercana, linfáticos, sistema venoso arterial y la inervación. Hay varias hipótesis, todos también las hemos visto. De las más aceptadas es que el daño a los nervios se produce por estímulos, información neurogénica y las famosas proinflamatorias como metaloproteinasas, que de hecho esto para ojo seco, que hay cierta relación con daño epitelial y ojo seco, sobre todo la 9, la MP9. Hay varios tipos o varias clasificaciones. Este es como aceptada, donde empiezan pequeños cambios epiteliales leve. Aquí puede haber incluso hiperestesia. Todos hemos visto pacientes con daño leve que se quejan mucho, que vemos ahí 2, 3 punteadas, y viceversa, el paciente con casi perforándose, con artritis reumatoide y otras patologías, donde puede haber hipoestesia o nada de molestia o dolor. Posteriormente, las moderadas ya hay mayor daño epitelial, y las severas ya también puede haber lisis u otro compromiso estromal más importantes. Esto quizás es el mensaje más importante de la plática. El resto varía un poquito, pero el mensaje es: hay que medir la sensibilidad corneal. Muchas veces, y a todos, gente experta en todo el mundo en córnea, nos vamos directo a poner ya sea fluoresceína, anestésicos, y perdemos la sensibilidad corneal, que a veces es el único dato que puede ser para diagnóstico de varias enfermedades como abuso de anestésicos, como herpes, y sin duda de queratopatía neurotrófica. Al menos en el hospital disponemos también de estesiómetro. En realidad es relativamente simple de utilizar, pero también es la repetibilidad o el valor de la cifra es quizá en casos de diagnósticos diferenciales muy limítrofe. Y aquí está cómo estas enfermedades, si no tomamos la sensibilidad corneal, se nos pueden escapar y se nos puede ir el diagnóstico. Es bien importante. Alejandro, ¿Sí? Alejandro, quizás justamente el estesiómetro, ¿sí? Sí. ¿Puedes explicarles más o menos cómo funciona? O sea, es una cosa muy sencilla, pero quizás mucha gente no la conoce también, ¿sí? Y es muy fácil de conseguirla, en realidad, y muy útil, como dice Alejandro. Es simple. O sea, bueno, ahí si notan, hay este medidor y, perdón, son o sea, como en milímetros. Mientras más se acerca a cero, por decir así, hay menor sensibilidad, y mientras más se alargue, y es que en cuanto a longitud, mientras más largo recibe el filamento, que son de nylon, como bien se indica ahí, es que hay mucho mayor sensibilidad, ¿no? ¿Qué valor tú tienes o sabes que es el limítrofe, digamos, de sensibilidad?
el valor. Sí, ¿cuántos milímetros? Que tengo entendido que son 4, 5 alrededor milímetros. Sí, hay quien dice 3, hay quien dice 4, por ahí entre 3 y 4, más o menos dependiendo de las series, ¿no? Se expresa en milímetros. Se expresa en milímetros, exacto. Sí. Dale. Bien. Bueno, ¿qué voy a hablar un poquito más? O sea, de lo que se está haciendo o sigue en proceso en el hospital. Digo, aparte, obviamente contamos con todo esto, su erotólogo y la mayoría de las cosas que ven ahí, pero estas 3 cosas resaltadas es lo que me voy a enfocar un poquito más quizá, que pudieran ser. Estos desgraciadamente ya no se están produciendo. Los agentes regeneradores de la matriz, estaban comercialmente hasta hace poco, ya no se consiguen. Y tanto en PRK como en crosslinking y todo, vimos una gran repetición respecto a otras terapias. Este es relevante, voy a hablar un poquito más. Sistémicas, son tabletas, que es nisergolina y un poquito de neurotización. El resto creo que lo conocen, no me voy a detener mucho, como es membrana amniótica, sueros autólogos, obviamente tarsorrafias, y el último recurso que son los parches o injertos tectónicos. Estos agentes son análogos de paransulfato y regeneran la córnea, venían libres de preservador y se aplicaban una cada 48 horas o cada 24 horas, dependiendo la situación o el caso. Y la verdad que los reportes son muy buenos para queratitis neurotrófica. Me voy a tener más en este es en tabletas, y hay de 10 miligramos y hay otra presentación de 30, también se puede ir como ajustando. Se usa mucho en Alzheimer, y la verdad que cuando iniciamos había cierta incertidumbre. A mi parecer hay que intentarlo. Creo que Enrique sigue ahí. Creo que tuvo un par de casos donde tuvieron mucha náusea y otros efectos como sistémicos leves. En realidad, los otros casos que voy a comentar o presentar les fue bastante. Sigo aquí, compadre, sigo aquí. Perfecto. Bueno. No sé si nos cuentas de los casos estos que se quejaron. Sí. De los pacientes. Bueno. ¿Con la nisergolina? Sí. Voy a mostrar las fotos. Esto es parte de nuestra experiencia en el hospital. Fue insisto, la terapia sistémica. Los pacientes tomaron 10 miligramos 2 veces al día durante al menos 2 semanas. De hecho, se puede prolongar y ha habido casos de más de un mes. Insisto, es un medicamento usado en Alzheimer, comercialmente disponible, y la edad promedio fue de 60 años y los defectos epiteliales cerraron entre 10 y 28 días. Estos son algunos de los casos. Vean, esta es la mejoría, su izquierda, no sé cómo aparezca en las pantallas, pero bueno, el defecto más grande es previo y el más pequeño posterior al tratamiento. Y aquí vemos este caso, la evolución como prácticamente repiteleza. Y todos eran tratados ya con las múltiples terapias, entre comillas, convencionales. Así que es un buen tip que podrían manejar en sus pacientes, y con efectos no deseados bajos. Sí existen, también hay que decirles que puede dar algo de náusea, y insisto, creo que los pacientes tuvieron algo de mareo, etcétera, pero tolerables. Y brevemente, esto también por ahí leerán un par de papers interesantes, que es digamos, pasar un nervio a conectar o reconectar un nervio hacia otros sitios. Esto se conoce como neurotización, y esto puede restaurar por completo la sensibilidad de ciertos tejidos u órganos. En el hospital se han hecho
pocos casos hasta el momento y algunos ya con un seguimiento aceptable. Y lo que hace es pasar del lado sano al lado afectado y exponer los nervios y pasarlos por debajo de la conjuntiva. Este es uno de los casos. Obviamente ven la afectación y cómo a través del tiempo, este es ya más de 6 meses, cómo mejora bastante la afección, la afección tanto epitelial como de sensibilidad. De hecho, curiosamente tenía una medición de 0, no sé por qué se borraron, pero de 0 de Cochet-Bonnet y se fue a 4 en posterior. O sea, sí hay cierta mejoría. Digo, aunque no soy muy fan del esteciómetro, creo que se puede medir. Aquí era claro cómo había nula sensibilidad y aquí hay algo de sensibilidad recuperada. Esto se presentó, y le agradezco al doctor Gerardo Graue, presentó en Arbo ya hace algunos Arbos, porque la idea también podría ser hacerlo de manera ipsilateral. Esto me parece una muy, muy buena idea. Aún no se ha hecho en humanos. Él hizo este estudio en cadáveres, donde se busca el piso orbitario, se encuentra el nervio infraorbitario y se trata de hacer un túnel para regresarlo y ponerlo más cerca del tejido corneal y ya posteriormente hacer la neurotización. Entonces, esto podría funcionar. Obviamente, esto hay que analizarlo en muchos casos ya en pacientes. Para finalizar o concluir y charlar o platicar un poquito de esto, la nueva definición del DIUS ya nos habla más de estas anormalidades neurosensoriales y hay y cada vez veremos más estudios, y tanto como platiqué al inicio, en diabetes y etcétera, de cómo los nervios son sumamente relevantes y tenemos como gente córnea o en general hacer más énfasis o ahondar un poquito en este tipo de conocimiento. Y lo mismo, vienen terapias promisorias que podemos ir como pensando, intentando, y pues nada, como también lo que hablamos al inicio con Luis, de promover o fomentar la investigación o los estudios, y creo que es un área poco explorada, pero que todos hemos visto este tipo de pacientes y a veces no hay muchas cosas que ofrecerles. Y pues finalizo con ahí mis datos por si quieren un artículo o algo que se mencionó en la presentación. Muchas gracias a todos. Buenísimo, Alejandro. Mira, y empezamos. A ver, una cosa interesante y vemos, ¿sí? Es muchas veces el melting corneal, ¿ya? Y en descripción de melting, muchas veces es que el inicio del melting puede hacer por una falta de repetilización, ¿sí? Sí. Que no esté epitelizado y hacemos todo como si fuera una queratitis neurotrófica para tratar de cerrar fuera el antiinflamatorio y todo. Mi pregunta es, estos pacientes con lesiones neurotróficas reales, llámese diabetes, estos pacientes, ¿tú ves relación con melting o en el servicio de ustedes ven melting corneal con relación a queratitis neurotrófica? Es compleja la pregunta, ¿no? De entrada no he encontrado en español una buena traducción de melting. Quizá la mejor, entre comillas, sea derretimiento, ¿no? Exacto. Entonces, es muy distinto todo el proceso y la fisiopatología, por ejemplo, en queratitis infecciosas, donde sí ves, y de hecho hay quien dice que no se puede ver clínicamente, o sea, no es accesible a los ojos el melting, hay que tocar y sentirlo. Ajá. Si me explico, o sea, para realmente decir es un melting corneal, se tiene que con algún instrumento sentir como lo hacemos en las queratitis infecciosas. Entonces, no es una degradación. Recordar también para queratitis o úlcera, la definición de úlcera también tiene que haber daño epitelial, y si no, todo cross-linking o PRK sería úlcera, y tiene que haber justo degradación estromal. Entonces, creo que es la clave esas palabras, quizás de semántica.
Pero claro que en casos avanzados pues, hay un daño, pues, no propiamente un melting, pero sí una degradación del estroma neurotrófica. No sé si respondí la pregunta. Está bien, hay justamente hay dos, Domingo Gómez y Luis, hablan de también una traducción posible, queratolisis, ¿no? Sí, eso Oye, es ¿sí? buen sí. Sí. Oye, Sí, aunque, otra cosa, ¿eh? experiencia con uso de suero autólogo y lente contacto escleral, en estos casos, ¿ayuda? ¿Han visto algo con relación a eso? Lente contacto escleral. Lente, mira, Suero autólogo nos gusta muchísimo, bueno, y en el hospital se hace. Hay quizá debates entre todos, si al 20, si al 30, al 50%, etcétera. A mí quizá me gusten casos leves iniciar al 20, casos más avanzados subir al 30 o 50%, eso se puede pedir y solicitar. Lentes esclerales, fíjate que como tal no. Hicimos algo que esperemos reportemos pronto, igual y vuelvo a queratitis, infecciosa. De hecho, como reservorio, exacto. en el lente escleral pusimos antibióticos de quinolonas de cuarta generación y los dejamos 2, 3 días, obviamente retirando el lente y cambiándolo. Y ahí ojalá pronto los sorprendamos en un buen journal con muy buenos resultados. O sea, Eso está interesante. Está buenísimo. Mira, ahí le entraron la mano Sí. Rosé, si Sí. quieres, abre el micrófono. Sí, adelante. De membrana amniótica, sí, bastante experiencia también, nos gusta mucho. Tanto con sutura, preferimos obviamente con adhesivos tisulares. A veces el costo se eleva, pero sí, sin duda, más ante inminencia de perforación, creo que es obligado tener membrana, si es posible, ya sea en multicapa o en capas, es una excelente herramienta. Alejandro, ¿y algún especial, fresca, liofilizada o no? Acá no interesa tanto eso. No, que si liofilizado, criopreservada, pues tenemos la ventaja de tener criopreservada y el hospital de hecho la produce. Un convenio con el Instituto Nacional de Perinatología, donan las membranas amnióticas, se procesan en el Conde Valenciana, todo campana de flujo laminar. No es tan complicado, se necesita obviamente un refrigerador. Lo caro es el refrigerador de almacenamiento, tienen que estar a fuerza al menos a menos 70 grados centígrados. Ajá. Pero el proceso de fabricarla o hacerla no es tan complejo. La segunda opción es fresca, ¿no? Que puede ser bastante accesible, aunque es complejo tener una cesárea, pues no puede ser parto. De hecho es obligado que sea cesárea la donación, por las metaloproteínas se degradan. Entonces, es complicado programarlo, ¿no? Ajá. Cuando se va a perforar que hay una cesárea. Ahí Carlos Blanco nos si dice... no hay nada, si hay liofilizada o si hay otras, adelante, ¿no? A ver, alguien en Colombia que por ley también. Eso, ahí está. Sí, justo comenta eso. Ve viendo el chat y va comentando, mira. Aquí es bien interesante porque en México no estuvo regulado, o sea, no existía ni como tejido, ni como desecho biológico. Entonces hubo un tiempo muerto, por decirlo así, y actualmente ya se reguló y ya es un tejido biológico. De hecho, y ya se podría enviar desde el Conde, para quien guste también, se puede enviar a cualquier parte, siempre y cuando tengan registro de trasplante, porque ya es como un órgano o tejido. O sea, se maneja ya igual, al menos para México. Entonces, acá funciona así, o sea, tienes que tener una unidad de trasplante para autorizada por el ministerio, sí. No, para enviarla, para transportarla. Finalmente, al ser ya regulado un tejido, cuando se regule como un tejido, pues tiene que haber permisos o licencias. Y lo mismo, no se puede, si te llegó a Oftalmosalud, no se puede enviar a ninguna otra parte, a ningún otro centro, porque ya es tráfico o ya es mal usar la asignación, ¿no? Oye, ¿y qué experiencia ustedes con, mira, por ejemplo, acá dice, alguna experiencia con Amniotec, ¿puede ser? Amniotec, debe ser alguna compañía que vende. Al tener nuestra criopreservada, casi no usamos externas. Sí, alguna vez pedimos algunas y varias marcas, pero nos gusta y al menos hoy
no me gusta mucho decir estándar de oro, pero la más preferida, digamos, es la criopreservada por mucho. Y no ha visto, glicerina es buena idea, pero no sé si resista. Aquí se usan, se llama ABAM la sustancia, que es, de hecho es comercial, porque alguien preguntó en el chat aquí, que es antibióticos antimicóticos, se lava, literal es un líquido, se lava y se coloca, tiene el papel de nitrocelulosa que se adhiere. De hecho hay una mnemotecnia que es sticky stromal, el lado estromal se pega a la nitrocelulosa, el otro no se pega, no se adhiere, y se guardan en frasquitos con algo parecido al Optisol en cuanto a coloración y todo. Se llaman Dulbeco Modified Media. En fin, está todo el protocolo y quien quiera manda un mail, se los puedo enviar. Eso está bien reportado y buenísima esta pregunta, me gustó mucho. Dale, está buena. No, otra, la de insulina está buenísima. Sí. Acaba de salir un paper, porque esa idea la veníamos rondando. Pues para ojo seco en general, el uso de insulina en general, creo que es buena idea. Y ya hay un paper reciente buenísimo que sí es buena idea intentar hacer proyectos con insulina tópica, ¿no? Exacto. ¿Qué más por ahí? ¿Cuántas unidades le pones? ¿4 por mililitro? No sé, mira, de hecho tengo aquí a la mano el paper, acá, diabetes. Te pregunto otra cosa. En este momento hay varios medicamentos en el mercado que son regeneradores de matriz o, digamos, el Casicol o Cenegermin o el Linfitegras. Correcto. ¿Qué medicamentos has podido tener la oportunidad de usar? Ya dijeron la marca Casicol, lo conseguimos, lo usamos mucho en varios proyectos o protocolos en el hospital. La verdad, bien en general, o sea, nada así como extremadamente espectacular, pero desgraciadamente no hay una razón, pero, o sea, ya no se distribuye. De hecho, en Europa había mucho boom, médicos en Estados Unidos la pedían, la conseguían, pero ya no la va a producir el laboratorio. No es la razón, TEA, sí. Sí, y que no la haga producir más. Ya no, ya la venta, ya, no sé si la vendían, no sé si Enrique o alguien, yo no, o sea, pregunté por la razón, no me han contestado, pero sí es un hecho que no. ¿Cuál que Alex? Yo me perdí, me sacó el No, entiendo que se dejó de producir en Francia. Sí, pero la razón, yo al menos no la sé. Sí estoy seguro que ya no se va a producir. Yo creo que es económica. No sé, no ha de haber sido costo-beneficio para estábamos platicando del uso de insulina también. Y eso sí lo escuché. Sí. O sea, alguna vez quisimos hacer un protocolo en el hospital y no fue del agrado del comité de investigación, ¿no? Sí, pero aquí alguien preguntó. Pero suena lógico, ¿eh? Sí, lo oí, alcancé a oír eso. Si puedo compartir pantalla para... Dale, por favor. ¿Sí? Yo sí lo leí en algún lado y solamente tengo un paciente que tiene una úlcera neurotrófica después de que tuvo una ACV y razón por la cual tuvo y le puse y funcionó bastante bien. Sí, mira, aquí la revitalización es bastante rápida, entre los primeros 7-10 días. Pero no tengo sino un paciente por úlceras neurotróficas, no tengo muchas. ¿Pero José, pero con insulina o con el Casicol? Insulina, ¿no? Insulina, 4 unidades por mililitro. En una botellita de hialuronato. Inclusion criteria, Malasia. Y justo por aquí, Bustamante, que no tengo tu nombre, discúlpame, me dice que tiene que ser insulina humanizada. Aquí está, sí. Es la de acción prolongada. No encuentro el métodos. Aquí está, preparation. A ver. Insulina, bla, bla, bla. Pues por ahí anda, ¿no? Habrá que ya hacerlo o verlo. Ya. Ahí, si no, José, si puedes, José Líbano, que has tú sacado la preparación, si puedes, si te acuerdas, escríbenos ahí en el chat, por lo menos más o menos cómo lo diluiste.
Está interesante. Sí, pues sí, increíble. O sea, son buenas ideas, ¿no? Bueno, hay dos, mira, si tuviera, colocas suelo autólogo o plasma, y la otra es alguna experiencia con albúmina. Solo autólogo, sí, de lleno. Plasma, no tanto. Bueno, hay que intentar, yo creo, que quien tenga acceso. También el rico en plaquetas está funcionando bien, y no en albúmina, y no tengo... Otro comentario ahí sobre lo de rico en plaquetas. Estaba viendo una presentación el otro día de lo que están haciendo en la Foscal, el doctor Virgilio Galvis. Él decía que rico en plaquetas, ellos ya no hacen eso, que ellos le hacen un proceso un poco más adelantado, y la idea es, hacen un proceso de calentamiento y centrifugación 2 veces, inicialmente a 18 grados, no sé, no me acuerdo exactamente ahorita el proceso. Hay otra de 56 grados. La idea es destruir las plaquetas, hacen una centrifugación posterior, vuelven y centrifugan. La idea de hacer esto es sacar todas las membranas de las plaquetas, sacar el complemento y las citoquinas, y que queden solamente los factores de crecimiento, que es lo que realmente nosotros estamos buscando, disminuyendo de esa manera los proinflamatorios, que son las citoquinas y el complemento. Me pareció bastante interesante eso. Eso se puede reproducir fácilmente en un laboratorio. Perfecto. Perfecto. Bueno, y algo más, o sea, te llega un paciente con creatina neutrófica, vas de paso en paso, vamos, para que ya más o menos la gente se lo lleve en resumen. Utilizas todos los medios posibles para tratar de cerrar, que puede ser, arrancarías que con un tipo, por ejemplo, suelo autólogo, el uso del lente de contacto con suelo autólogo, ¿qué opinas a la vez? Lente de contacto normal, llámate un blando, ¿sí? Sí, a mí, fíjate que, bueno, no sé, no hablamos mucho, lo mencioné ahí como de barriguito también. Si no hay inflamación, porque es importante que están contraindicados cuando hay inflamación, tapones es buena opción. De hecho, les puede ir como bien con los puntos o tapones lagrimales, ¿no? Entonces, esa es como buena opción, sobre todo en casos leves, moderados. Ya después tampoco ahí tienen función. Claro. Sí, también creo que lentes de contacto blandos, si el paciente es, sobre todo que a veces, y todos, bueno, al menos los nuestros o de nuestro medio, si al paciente le dices hay que recambiarlo un mes, se vira 2, ¿no? Es 3. Entonces el riesgo de dejarlo ahí, queratitis. Entonces, explicarles bien que hay que estarlo recambiando, y algunos no pueden y tienen que ir a acudir para que se les recambie. Otros sí, hay quien un familiar que usa lentes de contacto le ayuda, etcétera. Pero sí es también muy, muy buena idea, ¿no? Y disminuyes teóricamente la frecuencia del uso de lubricantes, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta más, José? No sé, muchas gracias. No, y José, escríbeles cómo colocar la insulina tópica, que te están preguntando por aquí, a ver si en el chat inclúyele. Sí, estoy escribiendo. Hay varias publicaciones al respecto, y la cantidad, la concentración puede ir de entre 4 unidades hasta incluso 20 unidades por mililitro. Ese mililitro lo vas a diluir en lágrimas artificiales, preferiblemente obviamente sin preservante, pero incluso digamos el doctor Virgilio también lo hace, y lo hace con una carboximetilcelulosa cualquiera, normal, un free sin ningún problema, lo diluye ahí y lo prescribe. Yo lo hice con un Systane y bien, también. Pregunta, alguien aquí, bueno, no hago plástica ocular, pero justo Pedro Navarro nos pregunta, o habla de la tarsorrafia lateral, ¿alguna técnica que te acuerdes, Alejandro? ¿Ustedes utilizan alguna técnica o eso lo hacen los curoplásticos allá en tarsorrafia? Nos gusta, y otra opción buena, también más en estos casos es muy buena, porque las tarsorrafias, cuando hay justo riesgo de perforación y todo, y no puedes evaluar al paciente, es compleja. Pero otra es toxina botulínica, que te permite estar revisando y abriendo el párpado.
también es otra opción de tener en mente, ¿no? Para estos casos. Le estaban preguntando, les mandé, es que varios, no sé cómo compartir. Ya. ¿Cómo? Para el chat, a ver, chatear. Es que me pidieron lo de la membrana. Les estoy mandando algo que... A ver, si quieres, lo que podemos hacer es de que si no alcanzas a darles, envíamelo y lo coloco ahí en el portal de educación. Creo que ya pude. A ver, no sé si ahí se ve ese link. Ahí explicamos en un video muy amigable en la Academia Americana, de hecho, de Oftalmología, desde cero, cómo fabricar, por decir así, la membrana. Perfecto. Ahí está. ¿Eh? Sí. Ahí está bueno. Está bueno, sí, de hecho. Ahí está, ¿ves? Te agradecen encima. Sí. Oye, Alejandro, bueno, primero, muchísimas gracias. Te vamos a tener más seguido prometido entonces esa clase de, yo creo que interesante también de cómo aprender, no solamente, creo que aprender a publicar y sería interesante también ahí quizás otra vez cómo aprender a leer un artículo. De verdad, que parezca, yo creo que los dos, sí, encantado. Interesantes. Y ya, bueno, un gran aplauso para ti. Todos aplaudimos así. Tu máquina, huevón. No tenías vergüenza, no tenías nada. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Sí, y el día lunes tenemos este simposio de superficie ocular. Va a estar bastante interesante. Vamos a hablar desde la base, o sea, desde la parte básica hasta la parte avanzada en estos temas que ven ahí, que son los temas que vemos diariamente en consultas, sin importar si eres retinólogo, estrabólogo, corneólogo. Así que yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, gracias José. Enrique, muchas gracias también por estar por aquí. Y gracias, nos vemos el lunes. Gracias a todos. Saludos.